So I guess several people's studies Supongo que estudios de varias are personas now coalescing together ahora se están juntando, amalgamando various ways. en varias formas. As you all know, we started an initiative a couple of months ago now, I think, Como saben, tuvimos esta iniciativa ya desde hace un par de meses, to try creo, to better understand the Sunday law message as people believe it to be fulfilled. a fin de poder entender mejor el mensaje de la ley We know that dominical, a number of people have different ideas. que muchas personas creen que ya se ha cumplido y sabemos de que hay As varias I say, personas, several voices are now coming together. sa- sa- I guess coming to a common conclusion. sabemos que varias personas han llegado a ideas diferentes y pudiéramos decir que varias voces han llegado a tener That hasn't una misma stopped conclusión, questions being asked. pero eso, por supuesto, no ha parado In fact, de the que dejemos de tener preguntas. the more complicated things appear, De hecho, hay muchas cosas más complicadas que han the more surgido questions people have. y muchas más preguntas que más personas tienen. It's the 10th today. So Hoy, last week, hoy es día 10 Elder Terry taught the IPR group. y la semana pasada la anciana Terry enseñó en el grupo de IPR. I'm not sure how many people have watched that presentation. No estoy seguro de cuántas personas hayan visto esa presentación. So if you've watched it, I'm sure you were blessed. Si la vieron, seguramente han sido bendecidos, If you haven't watched it, bendecidas. I'd recommend that you do so. Si no lo han hecho, les recomendaría que lo She hicieran, continues to develop her thoughts and ideas. ya que ella continúa desarrollando sus pensamientos e ideas. So, as you know, Como sabrán, even though I've tried to avoid discussing the subject directly, incluso aunque yo intente evitar discutir el tema I have directamente, begun to make some comments or commentary on the subjects of Revelation 12, 13, and 17 specifically. ya he comenzado a hacer algún tipo de comentarios en los temas relacionados con Apocalipsis 12, 13 y 17 específicamente. Those studies have been based upon my own thoughts and also conversations with people. Y aquellos estudios han estado basados en, por supuesto, mis propios pensamientos y también en conversaciones con personas. So I did a very simple graphic Hice una gráfica bien sencilla that I think many people have now seen, que creo que al día de hoy varias personas han spoken about. visto, de la cual ya he hablado. That discusses the various kingdoms of Bible prophecy Que trata de los varios reinos en la profecía bíblica from the perspective of Revelation 12, 13, and 17. desde la perspectiva de Apocalipsis 12, 13 y 17, Where we have a dragon, donde tenemos un we dragón, have what we tend to call a sea beast or the first beast. lo que tenemos también es una bestia que le llamamos That's la primera Revelation 12 and bestia, 13. la primera bestia o la bestia del mar, eso es Apocalipsis 12 y 13, A scarlet colored beast, I guess we would call it, y una bestia de color from escarlata Revelation 17. de Apocalipsis 17. And they all have very similar characteristics. Todas esas bestias tienen características muy similares. Is everybody in agreement that those three animals Están todos de acuerdo con que are talking about the same entity? aquellos tres animales están Or hablando do you de la believe misma, they're talking about different entities?
de la misma entidad o ustedes creerían que están hablando de entidades diferentes? Question, sorry? Can you repeat question? I'll repeat my question. Voy a repetir mi pregunta. So, I'll put it up here. La pondré aquí arriba. Revelation 12, En Apocalipsis 12, Revelation 13, Apocalipsis 13 and Revelation 17. y en Apocalipsis 17 There's a red dragon, hay un dragón rojo, and there's a beast that rises up out of the sea. hay una bestia que surge del mar. I'll just call it the first beast. Le voy a llamar simplemente la primera bestia. I think it might be called the first beast in the chapter. Someone can check or correct me. Si no estoy mal, lo menciona así el capítulo. Si alguien lo puede revisar o Say first beast, corregirme, isn't it? Yeah. la primera And then bestia, ¿no? La del 17, mar. Y en el 17, Scarlet beast. Is scarlet? la bestia escarlata. ¿Es escarlata? Sí. So there are three animals. Tenemos estos tres Question animales. is Y mi pregunta es, it the same? ¿son la misma I'll cosa? call it entity. Le voy a llamar entidades. Is it the same entity? ¿Es la misma entidad? Charity said yes. Sara dice que sí. Gabriel? Yes. Answer the question. You cheated. Anybody say they're not the same entity? ¿Alguien se atreve a decir que no son la misma How's entidad? that? Natalie. Natalie. I don't know. Did I say that? It was the dragon, the lamb, like you said, the dragon was not the dragons. The dragon. Okay, so the question is, have I in a past presentation said that they're not the same? La pregunta es, en una presentación pasada dije que no son la misma cosa. I'm not saying they're the same now. I'm not asking the question. Estoy haciendo una pregunta, no estoy diciendo de que sean la misma cosa ahora. Andreas has suggested Alguien sugirió that what I did say que lo que dije was that the dragon of Revelation 12 es que el dragón de Apocalipsis is 12 not the dragon of Revelation 13. no es el mismo dragón de Apocalipsis 13. ¿Eso es lo que dijiste? Does that ring a bell that that's what I actually said? ¿Recuerdan que eso fue lo que yo haya dicho? You know. Una pregunta. Okay, so Natalie said she doesn't think that Andreas's explanation is correct. Natalie dice de que ella no cree de que la explicación de Andrés sí es Try to correcta. use the mic so I don't have to repeat if I can. I'm, Vamos a I'm at intentar, fault, not you. vamos, I'm going to go with Andreas's answer vamos entonces a ir con la respuesta de Andrés, sí, because I'm pretty sure in private conversations I've had with people porque estoy seguro de que ya en conversaciones privadas que he tenido con That- personas, as I've tried to understand the sequence of these stories a medida de que intento comprender la secuencia de estas historias, that is built upon the premise that they are the same entity, siempre se construyen bajo la premisa de que son la misma the entidad, same creature. la misma criatura. And that's not a new thought. Ese no es un pensamiento nuevo. Several people now have been speaking about these animals in recent studies. Muchas personas han estado comenzando a hablar sobre estos animales en estudios recientes. So I'm going to take a guess because my memory's not good. Así que voy a intentar adivinar porque mi memoria no es tan buena. And I know some of you watch all the presentations, so you'll probably know Y ya sé que alguno de ustedes ha visto todas las presentaciones, así que ya lo sabrán. when people are speaking about these three beasts Cuando personas hablan de estas in tres recent bestias studies, en los estudios which I'm calling the recientes, Sunday law studies, la cual yo le voy a llamar serie de they estudios de la ley discuss the dominical, subject of the crowns. han discutido el tema de las coronas. So Curtis said no. Cortis dice que no. Anybody? ¿Alguien más? Because I don't think people have.
porque creo que nadie Back lo ha in the hecho, day, pero we used to speak anteriormente about the crowns. solíamos hablar de las So coronas. that is a subject that needs to be visited or revisited today. Así que ese es un tema que tiene que ser I don't mean revisitado today, hoy. literally, I'm not going to do that. No digo literalmente hoy, no voy a hacer eso. And so this is to answer the question for Natalie. Y esto es para responder la pregunta de Natalie. Those studies are around 10 years old, plus or Eh, minus. Aquellos estudios tienen aproximadamente 10 And años they're predicated upon the idea y se predicaron bajo la idea. that oh, are the crowns in 17? Las coronas don't- están en el 17. I don't think they're in 17. They're only in 12 and 13. No recuerdo que estén en el 17. Si no estoy mal, 12 o 13. Because in 17? En el because in 17. 17 the story's not about the beast. Claro, no, porque en el 17 la historia no es sobre la bestia. Estamos de acuerdo The con story eso. is about the woman who rides the beast. El 17 trata de la historia de la mujer que está sobre la bestia. That's the theme of that story. Y argumentaré que ese es el tema de toda esa So- historia. Back in the day, En aquel momento, we would do studies, or at least I've done studies, yo realicé estudios to discuss the crowns que of trataban de 12 las, and 13. que trataban de las coronas del 12 y el You 13. read the imagery or the symbology of those crowns, they're different in the two chapters. Porque si leen la simbología de aquellas coronas, tienden a ser diferentes en esos I dos would suggest that capítulos. they're different. Sugiero yo que And son to diferentes. make an analysis of those crowns Y hacer un análisis de aquellas coronas demands what? demanda qué cosa. What does it demand, Natalie? ¿Qué es lo que demanda, You've got to Natalie? compare the crowns on the beasts of 12 and 13. Si quieres comparar las bestias, las coronas, perdón, con las bestias del 12 y el 13, si las quieres comparar, ¿qué demanda? Don't know. Okay. No lo anyone else? sé. Right answer. So you have to use methodology, of course. Tienes que utilizar, por supuesto, metodología. So there has to be a premise or a basis. So I don't want to say too much. Anyone else? What does that demand if you're going to compare crowns in two chapters of two animals? ¿Qué demanda? Le pregunto al resto. Tener que comparar las coronas en dos capítulos y dos animales. That the animals are be the same. Que los animales serían la misma cosa. I was just thinking you need to have an image or a original crown to compare it to. Estaba pensando en que necesitas una imagen o alguna corona original con la cual compararla. Okay. So if you're going to compare the crowns Así que si van a comparar coronas between two different beasts, entre dos bestias diferentes two separate chapters, en dos capítulos diferentes, you can only do that solo podrías if you hacerlo assume si that they're the asumes same animal, que son el mismo animal. or as I've put, entity. O como lo They coloqué have to aquí, be the same entidad. if you want to compare the crowns. Tendrían que ser la misma cosa si quieres comparar las coronas. She's who's got the mic? Sorry. Yeah, she was. Ella es la que tiene el micrófono. Do they have to be exactly the same or can they have some similarities? Can't say that word. ¿Tienen que ser exactamente la misma cosa o puede ser que tengan algunas características similares? You've got to speak loud because she can't hear on that mic. Tienes que hablar Be más the duro porque same ya no te or oyó. Can they have some similarities too? ¿Tienen que ser exactamente la misma cosa o pueden llegar a tener características o They semejanzas have to be the solamente? same. Tienen que ser exactamente la Otherwise, the misma. crowns could mean very different things. De otra forma, las coronas entonces pudieran significar diferentes If they were cosas. two separate entities, Si fueran dos entidades separadas, then you've got no basis to make the crowns same thing. entonces ya no tendrías una base para hacer que las coronas sean la misma cosa. So I mentioned all of that Les menciono todo eso as I guess, a defense
Supongo que como una defensa I've taught in the past for a long time that they're the same entity. para mencionar de que esto es lo que ya he enseñado en Okay, el so if pasado, we're que son okay la with misma that, they're the entidad. same, Ahora, si están bien con eso de que son la misma cosa, then as we begin to try to understand who and what those beasts are, entonces a medida que intentamos comprender qué y qué son esas we'll part bestias, the crowns for one moment. quién y qué son esas bestias, vamos a dejar a un lado las coronas por un momento. What we're confronted with is that there are 7 kingdoms. Con lo que nos confrontaremos será How de do que we hay know there's 7 7 kingdoms? reinos. Hay 7 reinos. ¿Cómo sabemos que hay 7 reinos? Raquel? Not yet? There have to be 7 kingdoms because there's a verse where it says so. Tienen que haber 7 reinos porque hay un versículo que lo if I dice, remember well. si recuerdo bien. And That's enough. We'll go with that. okay, Suficiente, está bien así. So maybe someone could find it for us. It's in Revelation 17. No sé si alguien pueda verificarlo Will por tell you there are nosotros. 7 kingdoms. Está en Apocalipsis 17. Allí verán de que dice que And son it 7 tells reinos. Y si les At the ayuda, very beginning of the chapter, al mismo comienzo del talks about the capítulo, kings of the earth. se nos habla de los reyes de la tierra. So 17:11 Eso es talks 17:11. about kingdoms or mountains. En el 17:11 habla de So we reinos know o all of that. montañas. Sabemos todo So- eso. All of these studies, where we get 5, 6, and 7, Estos estudios 5, 6 y 7, sobre are el all 5, el built 6 y el upon that 7, model. están construidos bajo ese mismo modelo. 12, 13, and 17 Entonces, el 12, 13 y 17 are different perspectives of the same story. son diferentes perspectivas de la misma historia. Are we okay with that? ¿Estamos de acuerdo con eso? Fine with that? ¿Todos están bien con And- eso? What we then have to try to understand is how do we relate all of that to Daniel or in the Old Testament? Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es intentar comprender cómo se relaciona todo esto con Daniel o How el do we Antiguo go about doing Testamento that? y cómo entonces regresaríamos a hacer eso. So back in the day, ¿Cómo haríamos we eso? had discussions and disagreements on how you go about doing that. Anteriormente solíamos tener discusiones o desacuerdos sobre But I cómo lo assume haríamos, most of us now are reasonably comfortable with this. pero ahora asumo que la mayoría de nosotros está So razonablemente if you're comfortable with this, cómoda tell me con how you esto. go about doing that. Ahora, si fuéramos, So si there's a ustedes couple of me, key verses in Daniel, it's Daniel 2 that you'd go to. si ustedes pudieran ser capaces de decir cómo lo haríamos, hay un par de versículos en Daniel So 2 either you can just paraphrase your thoughts or you can direct us to the verse. al que pudieran ir. Así que bien sea que puedan parafrasear el versículo o decirlo So tal cual directo del let's versículo. answer this. Vamos a responder entonces Are we esto. all saying yes? Decimos que sí. Are you okay to say yes, Natalie? ¿Estás bien al decir que esto Still not es yet? sí, Natalie, o tienes dudas aún? To the question, is it the same entity? A la pregunta, ¿son la misma entidad? Okay, so we're all agreed on that. I just want to make sure we're in agreement. Así que, bueno, quiero que estén aquí Okay, so seguros, that's estamos de question acuerdo. one. Esa es la primera pregunta. Question 2. Segunda pregunta. How do you go from 4 to 7? ¿Cómo vas del 4 al 7? So I've given sort of part of the answer. Ya les di parte de la respuesta. So give me the verse in Daniel 2 Ahora, denme el versículo de Daniel 2, that gives some kind of numbers. que nos dé algún número. I just put 17:11 here. Voy a escribir 17:11 aquí. It's in parentheses because it doesn't answer the question. It's just a reference verse. Está en paréntesis porque no responde directamente a la pregunta, sino give que a es reference una verse here referencia. Y ahora les daré un versículo de the referencia answer. aquí
No es la What's the respuesta, verse? es una referencia. ¿Alguien dijo el 29? versículo? Okay, what does 29. that say? ¿Y qué dice en el 29? Are we using this? 39. 39. Have you got mic? ¿Tienes micrófono? Could you just read it out for us? ¿Podrías leerlo, por favor? Read out Para the key phrase nosotros. or the word and then the verse. Primero danos la palabra clave y después, What's por the key favor, phrase or key word? lee el versículo. ¿Cuál es la palabra clave? Shall arise. Des- Okay. Después and esta another se big levantará. kingdom of brass. Third. Yes. So that's your key verse, third. Yes. Okay, La because we're palabra looking clave for sería more. Okay. tercero, 40. porque estamos buscando So el not 39. cuarto. 40. What's the key word? Entonces, el And the versículo 40. sería el 14. Four. Yes. Bien, entonces, ¿cuál es la palabra clave? El That's cuarto. 40. Okay, so we got El 40 in the versículo verse. 40, perdón. Entonces, tenemos el versículo 40 So allí. the problem is, or the argument that we used to have, Tenemos la palabra cuarto en el versículo 40. Is Ahora, el problema que tendríamos o el on. argumento sería que someone may be able to después give me that verse, alguien it puede speaks elegir por about mí el versículo, kings. es que después 41. se nos habla de reyes. Es Emmanuel, 41. No. You- Sorry? Here's a Spanish phrase. You can paraphrase, you can translate Spanish into English. Tell me the phrase that you've picked up in verse 41. Podrías parafrasearlo, no hay problema. ¿Cuál es la And what you frase see clave there, del feet, 41? Right close. Not um, feet. Not toes. No es ni pies ni dedos. kingdom divided. No. ¿Reino dividido? No. We run out of space in that verse. We'll go to a different one. I don't know. ¿Quieres ir a Apparently alguno not. diferente, Andres? Andrés? I think it's 44. 44? Creo que el Key phrase 44. of the verse. Dame la frase clave entonces, en el 44. In the days of these kings. En los días de estos reyes. Is that what you're going to say? ¿Eso era So lo it que talks ibas a about in the decir? days of these kings. Ok, así que nos habla de los días de estos reyes. And if you were there back in the day or you've watched those presentations, Así que para ese momento, bien en el the pasado, argument was which kings is it referring to? o si recuerdan de esa presentación, ¿a qué reyes se refiere? And I think if you've watched Aaron's studies, I don't know which one, Creo que si vieron los estudios de Aaron, he discusses that in a recent study somewhere. él habla de esto en alguno de sus So estudios I don't think it's recientes. part of the Sunday law studies, and Curtis has just confirmed that. Creo que no es parte de los estudios de la ley dominical y Cortis ya lo I think it was one confirmó. of their local studies that perhaps that they did. Creo que es parte de uno de sus estudios locales que So capaz there was a hicieron. discussion, an argument, if you like, or disagreement. Así que hubo una discusión, un argumento, si quisieran decirle así, Which un kings are being desacuerdo. referred to in verse 44? ¿A qué reyes se está refiriendo el versículo 44? And I think it's important that we all know and we're all on the same page. We're in agreement with which kings are being referred to there. Y yo creo que es importante que estemos aquí en la misma página y en acuerdo sobre cuáles son los reyes que se refiere aquí. Because Elder Jeff and I didn't agree. Porque el anciano Jeff y yo no pudimos estar de I don't acuerdo. think we ever came to an agreement on that. Creo que nunca llegamos a estar de acuerdo con eso. But it didn't seem such a big issue back then. Pero parecía ser un tema importante en And I think en it's aquel important entonces. Y creería que es importante hoy now. So también. I don't know if anybody's got an opinion. No sé si alguien tiene alguna opinión. So besides Curtis, has anybody else got an opinion? Because he will have an opinion on this. Aparte de Cortis, ¿alguien más tiene alguna opinión? Porque él ya Okay, tiene la Curtis wants suya. to ask a question. Bueno, Cortis quiere responder la pregunta. Is it an opinion about who these kings refers to? Yes. Perdón, quería hacer una pregunta. Do you have an opinion or a pre-knowledge of who you think those kings are?
¿Tienes alguna opinión sobre quiénes son aquellos reyes? Nobody? Nadie. We'll do Tamina first, then Gabriella. Primero Tamina y luego Gabriela. It's the kings the previous verses speak about. Just tell me the kings. Son los reyes de los cuales hablan en los versículos anteriores. Dime cuáles son esos reyes. From iron and clay. Del acero hasta el barro. Okay. Ok. Sorry, what does that mean from iron and clay? Disculpa, ¿qué quiere decir eso del hierro al barro? Don't you just tell me which kings it's referring to. Solo dime a cuáles reyes se Your refiere. body part. The feet. Las partes del Ok. cuerpo. Los pies, ok. Gabriella? Gabriela, Similar answer because I was looking at the previous verses. Same one? Same answer or similar one? No, Una I would res- say the same. The feet. los pies. Yeah, but I'm Sí. not sure. Pero no estoy segura. Anyone else? ¿Alguien más? We're not familiar enough with these verses? We don't, No estamos familiarizados con ese we don't versículo. have to be. No tienen por We qué. do, but I mean, Es decir, sí, Charity. pero pueden pasarlo por alto. Charity. The Don't give feet me a and verse. toes. Sorry? Toes. Okay, feet and and- toes. Yeah. Same Pies y answer. dedos. Misma respuesta. I don't know if it's the same. Similar enough. No sé si sería la misma. Lo We're gonna go with the suficiente. toes. Because the number 10? ¿Te quieres ir I think it's similar enough for the others. por los dedos So, porque es el número 10? Creo que es la misma que las otras respuestas. Anyone else? ¿Alguien más? Oh, okay, we're going to go for Curtis's. That's why it's an insult. I can't do that. We're going to go with Curtis's friend Vamos a ir con el amigo de Cortis. and our friend. Blessing, do you have any thoughts Blessing, ¿tienes algún or pensamiento, opinion? opinión? I'll hold it. You just speak. Not really, no. No, ninguna. Well done. That was brave. 'Cause I think he does have an opinion, but he Muy bamboozled you. bien. Okay, so the position that 4 people have given, 3. La posición que 4 o 3 One, you personas can ya check han dado, if you're together or not. quieren consultarse entre Is ustedes. the position that Elder Jeff held to. Es la posición que el anciano Jeff sostenía. Say this respectfully. I'll try to. Which of course was the Por supuesto, era wrong one. la posición equivocada, Sorry. Because it's about methodology. porque tiene que ver con What you've done metodología. is, Y lo que has hecho es, people that have said feet and toes, para todas las personas que respondieron dedos y you pies, might, people might have different views, but I'm going to call it confirmation bias pueden llegar a tener algún tipo de visión diferente, pero yo le llamaré or familiarity bias. sesgo de confirmación o sesgo de familiaridad. Shemaine, are we going too fast? Ximena, ¿estamos yendo muy rápido? So- Sí. Think about that. Piensen en Because if eso, you stick to the rules, porque si se apegan a las reglas, you have to know the answer is 4. tienen que saber que la respuesta es 4, Because it asks you kings, porque les you pregunto go through sobre, the chapter. sobre reyes y van al capítulo. Only place you see kings En el único lugar donde ven reyes or something connected to, or it's proxy. I call it its proxy. o algo It's aproximado conectado a There's eso only sería 4 of them. reinos, y hay solo 4 Agree with that? reinos. ¿Están bien con eso, Mina. Tamina? With 4, you mean the 4th one or the 4 Babylon to Rome? So this was the problem. Oh, sorry. Go ahead. ¿Con el cuarto te refieres al cuarto reino o al número 4 de Babilonia a Roma? This is the problem that Elder Jeff came back with. Este era el mismo problema con el que el anciano Jeff The 3 of them are already dead. estaba lidiando,
Babylon, Aquí- Media, Persia, Greece. Los tres primeros ya estaban How can- muertos. If you follow through verses, it says the end of the world's going to happen in the days or when the kings are alive. Babilonia, Medo, Persia, Grecia, todos ellos pasaron. El versículo diría de lo siguiente: estas cosas van a pasar en aquel momento So donde they're aquellos forced, reyes or you estén was forced, vivos. or you're forced to think that it's the kings at the end of the world. Así que obviamente él estaba forzado, ustedes estarían forzados a pensar de que eran los reyes en el fin del mundo y habrían 10 And reyes. our argument is, Y nuestro argumento sería Curtis's and ¿cuál? mine, El de that in Cortes y el mío, Revelation 18, que en Apocalipsis 18, who's getting destroyed? ¿quién está siendo destruido? ¿Quién? ¿Tamina? Who's getting destroyed in Revelation 18? ¿Quién está siendo destruido en Apocalipsis 18? Babylon. Babilonia. But you've argued Babylon Argumentaste died thousands of years ago. que Babilonia murió hace miles de So años. how could it be destroyed in Revelation 18? Así que ¿cómo va a volver a ser destruida en Apocalipsis 18? Never dead. It was never dead. Porque nunca So murió. it's alive and well. Así que está viva y coleando. And it doesn't take much more than a hop and a skip to know that Medo Persia and Greece are the same. Así que no nos llevaría mucho también calcular de que tanto Medo-Persia como In Grecia fact, son la misma the cosa. argument that we're going to use now Ahora, el argumento que usaremos ahora es, in which verse, which se, book, en- which chapter? se encuentra en qué versículo, qué Daniel. capítulo, qué libro. Daniel 11. I'll go with o 11. 11, me voy por el 11, Verse 42. verso Egypt 42. is Egipto the es el mundo. and we're going to borrow that, or we're going to borrow a verse in Daniel 2. Vamos a tomar prestado ese versículo o un versículo de that? Daniel 2. ¿Y cuál What's the sería verse ese that who's versículo? being referred to in Daniel 2? ¿Cuál We're gonna versículo borrow? y a quién se refieren en Daniel 2? Ese versículo que vamos a pedir prestado. Greece. And someone give us Grecia. the verse. ¿Alguien nos daría el versículo? That was charity, by the way, for people online. Ese es Verse? charity para las personas que están en línea. ¿Cuál es Don't el give me the verse, versículo? give me the phrase that's in the verse. No me dejes el versículo, dame la frase que está en el Blessing. versículo. Blessing, Of all the earth. Be a rule over all the earth. That's the gobernarán phrase. en toda la tierra. Esa es la frase. And the verse? ¿Y cuál es el versículo? 39. 39. That's the world. Así que ese es el 44 mundo. was the kings. 44 hablaba de los And reyes 40 is the number 4. y el número y el verso 40 habla del número 4. So we know that Rome Sabemos que Roma is going to take over the world. se va a apoderar del mundo. That's what we see in Daniel 11, verse 42. Eso es lo que vemos en Daniel 11:42. And what's unique about Greece compared to all the other kingdoms? ¿Qué es lo que hace único a Grecia en comparación al resto de los reinos? Natalie? Natalie, Sorry? I don't like going on the mic. Yeah. Anyway, is it because it's split? Is it King of the South? es porque and- está It's split into dividida. two. Sí, porque está dividida en dos. And we have to use that, borrow that concept, that model, to understand end time prophecy. Tendríamos que utilizar ese concepto, ese modelo para poder comprender el tiempo del fin, la profecía del Do we tiempo del see fin. that it's split? ¿Dónde veríamos esa división? We don't see it in Daniel 2 easily. No la veríamos en Daniel 2 tan fácil. I think you have to go to Daniel 7, Creo que tendrías que ir a Daniel 7, where it's got, is it the goats? donde tienes al macho cabrío. Daniel 8, the ram with two horns, one is higher than the other. El Daniel 8, perdón, con los dos cuernos, uno más grande que el otro. Oh. You're right. Ah, I don't tienen know. razón, no lo sé. Somewhere. En Sorry? alguna parte por ahí. 11 what? 11 Oh, qué. Daniel 11.
Yes, Daniel 11. You have to go through history. I guess I was trying to think of some kind of symbology. You have to go En through the Daniel, history of Daniel 11. en We'll go with Daniel that. 11. Sí, tendrías que ir a la historia de Daniel Sorry? 11. Vamos con esa. Oh, is the goat. Ah, macho cabrío. Yes, that's it. Oh, that's the right one. Yes. Is 8 with a single horn that breaks, and you see it in the story of Daniel 11. One with Es Daniel 11. capítulo 8 con el cuerno único que One se with Daniel quiebra. 11. Y luego vas a la You have historia de to go Daniel through 11. a history Y en Daniel 11 tendrías ya que ir otra vez a la open historia. to interpretation. Y allí ya se abre a Okay, interpretaciones. so we've got 4 in Daniel 2. Tenemos el número 4 en Daniel Then we're 2. going to make a leap of faith or an assumption Y vamos a tener que dar un paso de fe o asumir that the story of Daniel is telling the same story as Revelation, que la historia de Daniel nos cuenta la misma historia que Apocalipsis, and that the beast with 7 heads in Revelation que la bestia de 7 cabezas de Apocalipsis is, we'll call it the statue of Daniel 2. le llamaríamos la estatua de Daniel 2. So 4 is 7. Así que el 4 equivale al If 7, we're okay with that. si están de acuerdo We're con okay with eso. that? ¿Están todos de acuerdo con eso? Have we ever said that before? ¿Habremos dicho eso I don't anteriormente? know. En algún otro momento, no lo sé. 4 is 7. 4 es 7. Okay. The 4 kingdoms of Daniel 2 Los 4 reinos de Daniel is the 2 same as the 7 kingdoms of say the 4 kingdoms of Daniel. Los 4 reinos de Daniel It's not just 2. Is the same as the 7 kingdoms of Revelation. son la misma cosa que los 7 reinos de Apocalipsis. Yep, we've said that. ¿Estamos bien así? ¿Lo hemos dicho? We agree. ¿De acuerdo? You have a Ok. question or a statement? You've got to wait for the Pregunta. mic. ¿Pregunta o vas a decir algo? I wanted to ask Quería because I was preguntar, thinking before about that. porque estaba Is pensando the reason why anteriormente we sobre can eso. say the 4 is the 7 is because is a system that has been passed by from kingdom to kingdom. La razón por la cual decimos 4 es 7 es porque el sistema que está siendo pasado de reino a reino. Yes, I'll go with a simple yes. Sí, les respondo que sí, con un simple sí. So, is everybody okay with that? ¿Todos están de acuerdo con eso? So we can say 4 equals 7. Pudiéramos entonces decir que 4 equivale a 7. We're okay to do that? ¿Estaría bien hacer eso? Is that yes or no to me? Pregunta, ¿sí o no? So I prefer to ask the questions, but go on then, because you're going to ask a question. It's not the 4th is the 7th, but it's 4 equal to 7, right? Yeah. Okay. Oh, ¿Cuarto equivale al 7 No, what? entonces? Sí. 4 kingdoms is the same as. So you're saying yes? Okay. ¿Dicen que So sí? put your hands up if you're saying yes. Levanten la mano si creen que sí. And put your hands up if you're saying no. Ahora las personas que crean que no. Or one no. Un solo no. If you're not sure, then you're not sure. So, Si no están seguras, no están do you want to seguras. make a comment? ¿Quieren hacer algún comentario? ¿Quieres hacer algún comentario? Forgot your name, sorry. Se me Joey, olvidó tu Joey, nombre. Do you want to make a comment? Joaquín. You're the only one who disagreed. ¿Quieres hacer un comentario? Porque eres el único que está en desacuerdo. What I studied before is contrary to what you just said. And Lo que estudié anteriormente es contrario a lo que acabas de decir. you spend time to understand what you're saying now.
Y ahora voy a pasar tiempo para intentar comprender lo que estás So you're diciendo not ahora. sure? ¿No estás Suppose that you seguro? don't agree. ¿No estás seguro o no estás de acuerdo? Because hopefully Porque what espero we've laid out que lo que acabamos de desarrollar are some robust, which means good arguments. sea buenos argumentos, Whatever you're argumentos being taught before. robustos, sea lo que sea que se te enseñó anteriormente. Because this is a very surface explanation. Porque esta es una explicación bastante When you superficial. start comparing the chapters, Cuando ya comienzas a comparar los capítulos, you'll see there are multi layers of all of this to reinforce this simple idea. verás de que hay diferentes capas que refuerzan esta idea bastante sencilla. Because when I say you take like a leap of faith or an assumption that they're the same thing, Cuando les dije de que tenían que dar un paso de fe o asumir que son la misma cosa, it's a lot stronger than that in real life. es mucho más fuerte que They're esa not the declaración en la vida real. Porque si no fuesen la You're misma forced to cosa, you're actually saying, or you're forced to conclude what? si no fuesen la misma cosa, estarían forzadas a decir que qué. What ¿Cuál sería conclusion su would you come to if they're conclusión? not the same? ¿Cuál sería la conclusión a la que llegarían si dijeran de que no son la misma Friendly? cosa? You spoke nothing? Over here. Aquí. Then I would say then if it's not the same, then I would say that what my question was, it's not true. Si no fuesen la misma cosa, That it's entonces not diría, a sys- si no fuesen la misma cosa, entonces diría que mi pregunta anterior no not era a correcta. system that is like No es un sistema que that is not a heritage that comes from a kingdom to the next kingdom. no sería un sistema que se hereda de un reino a otro. So my response to that Mi respuesta a eso sería, would be that I think your answer isn't correct creo que tu respuesta because you could demonstrate that it is. no es correcta If this premise wasn't correct, porque tú puedes demostrar eso de que then the lo book of es. Daniel is telling you one story. Si esta premisa no fuese correcta, entonces el libro de Daniel te diría una historia The book of Revelation is telling you a completely different story. y el libro de Apocalipsis te estaría hablando de una historia completamente So you're diferente. not having repeating stories told from different perspectives. Así que no tendrías una misma historia contada de diferentes perspectivas. And that's one of the things that Adventists are really good at. Y esa es una de las cosas en las que los adventistas y When you're las all babies, adventistas son we muy call that buenas. line upon line. Cuando eran bebés, le dijeran a Very eso Adventist perspective. línea sobre línea, lo que es una That perspectiva bastante all that really adventista. means is that every book of the Bible is a repeating story. Y todo lo que eso significa es que todo el libro de la Biblia es una historia repetitiva. If you don't accept that as a principle before you engage with the Bible, Si no aceptan eso como un principio antes de que se involucren más con la Biblia, you'll come up with funny ideas. van a terminar saliendo con ideas And, pues, it's erradas. it's the plant that bears fruit of error. Es una planta que lleva fruto de error. Adventists have always believed that all the books of the Bible tell repeating stories. Los adventistas siempre han creído que los libros de la Biblia siempre cuentan historias same story. repetitivas de la misma historia. So we're okay with that? ¿Están bien con eso? Okay, so only a few people who put your hand up if you watched Elder Terry's presentation. Levanten la mano si vieron las presentaciones de la anciana Terry, Okay, about 3 people. como 3 When I personas. ask is 4 equal to 7, Cuando les pregunto, 4 equivale a 7, I think only one person didn't put their hand up out of the 3. Oh, he did? Didn't? No. So the other 2
Weren't listening to her. Okay, so kind of not listening. Más o menos. Kind of not listening. No So están I'm going to put a tick to escuchando this and say this is correct. bien. Yo solamente le voy a dar el visto bueno aquí, un check. But Va a the decir que esto problem está is, bien. Ahora, el problema es, hopefully we'll be able to walk through it together. espero que lo podamos llegar a trabajar We're not going to, juntos. no, we're not going to rely on what she said. No me voy a respaldar en lo que ella Let's try and dijo. work it out together. Vamos a intentar resolver If esto there is a problem. juntos. Si es que hay algún tipo de problema. So when Entonces, we began Daniel 2, cuando comenzamos a I'll ver say as a Daniel movement 2, digo, como or as movimiento Adventists. o como So adventistas, here's Daniel 2. aquí está Daniel We'll draw some 2. pictures now. So really simple pictures. Fotos What would we draw for Daniel 2? o imágenes bien sencillas. ¿Qué dibujaríamos en Daniel 2? We draw a statue. Dibujaríamos una estatua, We draw a mountain. dibujaríamos una montaña, And we could draw a stone. pudiéramos But dibujar underneath una the stone piedra, where it is. pero ¿dónde pondríamos In the esa mountain. piedra? En la We're montaña, okay with that. 'Cause we want a ¿estamos bien really así? simple drawing. Porque queremos hacer algo bien 'Cause simple. as soon as you start doing a stone, Porque si le agregas la then do you piedra, have to do? entonces, ¿qué tendrías que You hacer? have to have a fourth picture, Tendrías que tener una cuarta which is imagen, what? la cual es, Wheat. ¿qué? El trigo. You have to have a picture of wheat. Tendrías que dibujar trigo. Does anybody not understand what was just said there? ¿Hay alguien, alguno, que no entienda Put your lo hand up que if you es, don't know what we're talking about when we say lo que- wheat, and we'll explain it. lo que estoy aquí diciendo? ¿Hay alguien que no entienda a qué me refiero So, con trigo? without going to the verses, Sin ir a los versículos, it says that a stone comes out of the mountain. dice que una piedra sale de la montaña In another verse, y en otro it versículo says dice that wheat que el trigo comes out of the statue. sale de la estatua. So you just have to look at the verses, even if you don't understand what they mean. Tienen que ir a ver los versículos good with aunque that? no comprendan qué quiere I'm decir going eso. to take these out. So we've Voy a got dejar two esto, things. voy a dejar esto a un lado, así que What is tendríamos this dos a picture cosas. of? Esta es una imagen de qué? Mountain. La montaña. ¿Qué representa? Church. La iglesia. And the statue. ¿Y la estatua? ¿Qué representa? So we've got the world. Alguien dijo el we've got mundo, Satan's kingdom. alguien dijo el reino de Satanás. Any other options? ¿Hay alguna otra opción? Second. Un segundo. World, the kingdoms of the world. Los So I'm reinos gonna del put a mundo. crown for the kingdoms of the world. Pondré simplemente una corona para referenciar a los reyes del mundo And then the kingdom of Satan. y el reino de Satanás. Anyone else? ¿Alguien más? We said Just a church. simple answer. Just give me the answer. Counterfeit. Respuesta simple. Counterfeit of Falsificación. what? ¿Falsificación de qué cosa? The mountain church. De la iglesia de la montaña. Counterfeit looks the same. ¿La falsificación se ve igual? Yes or no? ¿Sí o no? For me, sounded reasonable. A mí me suena razonable. Do you see 4 things in here? Aquí ves 4 cosas. Ah, so, okay, no. No. Okay, so I'm not going to put counterfeit on. No, así que no pondría falsificación. So if this is the world or the kingdoms of the world or the kingdom of Satan, Si esto fuese el mundo o el reino de Satanás, I put Satan on there, but you can end up putting counterfeit instead, I guess. ahí está escrito Satanás, pero si quisieras, You call this kingdom pudieras of God, and that's why you put counterfeit.
poner allí la falsificación, porque decimos de que este sería el reino de Okay, Dios, así que so- pudieras decir falsificación allí también. What's one Si of the quieres. most influential, if we call it kingdoms, in the world today? ¿Cuáles fueron los reinos más influyentes en el mundo hoy, a la fecha? Rome today? Roma. Hoy en USA? día, We have USA, Estados Unidos, China, China, Russia. Rusia. So is China in the story? Así que China está aquí en esta historia. Oh, the Tory would be disappointed if you said no. La anciana Terry estaría muy decepcionada si dijeran que no Any está. other test? USA? Estados You see Unidos. USA somewhere in there? ¿Puedes ver a los Estados Unidos aquí What hoy? other ones did people say? ¿Cuál fue el otro que Russia. dijeron las personas? You see Russia Rusia. here? ¿Pueden ver a Rusia aquí en la estatua? No? No. You see someone said China. Alguien dijo que China. Okay. So can you see the Islamic world in here? ¿Pueden ver el mundo islámico aquí? There's about a quarter of the world's population. Tiene aproximadamente un cuarto de la población So- mundial. That story isn't just about the world in that's what we used to teach. Eso era lo que solíamos enseñar, el mundo. We used to say it's Satan or counterfeit or the world. Diríamos Satanás o la falsificación o el mundo. And we can no longer do that. No podríamos We'd decir be eso. much more precise about what that statue represents. Tendríamos que ser mucho más precisos en lo That's que why I quiere put a representar teacher. esa estatua. Por eso fue que yo We coloqué could un visto already bueno know aquí, para que ya Is that the supieran correct answer? que es una respuesta correcta. No. The way I've phrased it, the answer has to be no. La respuesta tiene que ser no, de la forma en como yo se las planteo. As a first iteration or a very simple explanation, yes. En la primera interacción, una respuesta bien sencilla era sí, Curtis? Cortis. Yeah, I wanted to record it. I just said as soon as you start probing, it's not that straightforward. Tan pronto como comienzas a probar esa aseveración, Okay, te das so- cuenta de que no es tan sencillo. Move us along a little bit quicker. Así que para ir un This poquito 4 más and allá, 7. este 4 y 7, 4 we got from Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8. Daniel 4 lo tienen de Daniel 2, 7, 8. We're okay with that? So that's También. Daniel 4. Eso The es number 4, not chapter 4. el número 4 en Daniel. The 7 is from where? El 7 de dónde lo tomamos? Revelation De Apocalipsis 12, 13, 17. 12, 13 y 17. Yes. ¿Correcto? So there's I'll call it a problem or a complexity. Le voy a llamar un problema, una complejidad. So in Revelation 13, En Apocalipsis 13 there are 2 beasts. hay dos bestias. Yes. There's a Bien, beast that's in the sea. hay una bestia en el mar, There's a beast that's from the earth. hay otra bestia en la tierra. So are they the same? Are they the same creature? ¿Serán la misma criatura? So they're not the same. No son la misma. And what do you understand the creature that came from the earth to be? ¿Qué entienden ustedes que representa esa bestia de la tierra? Trick question. Yes, in ¿Qué application. qué sería esa bestia de la tierra en la Who is that aplicación? beast? ¿Quién es esa bestia? No, who is it, not what it does. No, ¿qué es? ¿Quién USA? es? No lo que hace. ¿Los Estados Unidos? ¿Sí? It's just that Ok. someone said USA was here. Alguien dijo que los Estados Unidos estaba aquí. In the statue, I said, who is this? We gave some country names, and someone said USA. Cuando estábamos hablando aquí de qué países están en la estatua, alguien dijo Estados I'm Unidos. looking at you, I just say, someone said, I'm sure someone said USA, Alguien dijo Estados Unidos. wasn't you? Estoy seguro. Okay, so someone had USA here.
Alguien dijo Estados Unidos aquí. And then in Revelation 13, Y en Apocalipsis 3, entonces, there's a land beast. hay una bestia como cordero. Sorry? Yes? 11. I thought 13, someone 11. said lamb. So I thought lamb, but maybe they thought I was going to put lamb. Or maybe my spelling's not very good. Dyslexic. Either one will work. So my question was, is this beast, which is the USA, Esta bestia, que es los Estados the Unidos, same as this beast? es la misma que esta otra bestia. They're different. Son diferentes, But that's USA, we've said. pero esa es los That's Estados USA, Unidos. we've said. Y hemos dicho también que esta es los Yeah. Estados Unidos. ¿Correcto? So it's a different USA, people are saying. Así que son unos Estados Unidos diferentes, ahora están diciendo las personas. Sorry? The USA is a whole statue. Estados Unidos es toda la estatua. So some of so this lamb-like beast or land beast is in the statue somewhere. O esta bestia como cordero está en algún lugar de esta estatua. Okay, let's go to Revelation 17, Vamos a ir entonces a Apocalipsis 17. and we've got 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, Tell 6, me what you 7. think those are. Díganme, ¿qué creen ustedes que son esos? Monica? Mónica, For a second. Okay, I shouldn't have done this. Okay, Babylon? Medo Persia, Babilonia, Medo-Persia, Greece, Grecia, that should be Number 4. pagan Rome, Roma pagana, papal Rome, 1 second. Roma papal. Don't go any further. Espérate, no sigas. Momento. So we've got pagan Rome and papal Rome. Tenemos Roma pagana y Roma papal. So for number 6, don't give me the name. Para el 6, no me vayas a dar un Give nombre. me either a chapter with a verse. Dame el capítulo o el capítulo, versículo o el name. símbolo, no el nombre. It's not in 17. No está en Go el somewhere 17. else and give me Te- what symbol that is. Está en otra parte. Ahora dime cuál es el símbolo. I think the lamb-like beast, but I'm not There she goes. okay. Creo que bestia como de cordero. So Monica said, Mónica dijo, this is the land beast. esta sería la bestia de la tierra. I know. She said lamb, but it's the same thing. Yo sé que ella dijo cordero, pero es la misma Okay, cosa. we'll put lamb then. Pondremos entonces That cordero, helps you. si eso te ayuda. And what is a lamb? ¿Qué es un cordero? You I mean mean, some- the application, the serious answer. What is a lamb? ¿Qué sería el cordero en aplicación? Not who is the lamb. What is a lamb? No es quién es el cordero, sino qué es. I know what you're asking. What is Go that? to the Gospels. Tell me what a Ya lamb los- is. Ve a los evangelios, dime, ¿qué es un So cordero? this is then a Cristo. symbol of Christ. Exacto, así que esto es un símbolo que We'll put a representa a cross here Cristo. for Christ. Pondré aquí una cruz para Cristo. ¿Está Or bien? if we're going to go with kingdoms, O si quieres decir reinos, kingdom of sería el reino de, God. Kingdom of el God. reino de The Dios. true king of the north. El reino de Dios. So now this is the kingdom of God. ¿Sería entonces esto el reino de Dios? Where you said this was the kingdom of God. Porque ustedes dijeron que Now the este kingdom of sería el God is reino de here Dios. somewhere. Así que el reino de Dios está aquí en esta estatua en algún Number lugar. 7. Número 7. Give me the symbol for number 7. Dame el símbolo para el número 7. Thankings. I don't know. Sorry. No, no, I'll not. No. No. We'll go with charity. Vamos entonces con Charity.
Just give the answer you said. Dragon. Dragon. Un dragón. Can I have a verse? ¿Me das el versículo? Is it this one? No. ¿Será este? No. Revelation 13. Apocalipsis 13. Where it speaks like a dragon. I'm Okay. not sure what verse Someone it is. 11. gives the verse 11. 11. Okay. Monica, you said number 6 was USA. Mónica, dijiste que el 6 era Charity Estados say Unidos. Number 7 is USA. Y Charity ahora dice que el 7 es los Estados Unidos. So, as a first iteration, that looks good, Así que en un principio eso parecía estar bien, but you see a problem now pero ahora ya ven un problema. because you're going to make this Porque ahora- statue here. Porque ahora vamos a hacer esta estatua aquí. We've agreed that's the statue. Estamos de acuerdo con que esa es la estatua God's kingdom for a certain time period. que gobierna el reino de Dios por un cierto periodo de tiempo. So that should, even if it's not wrong, it should throw some alarm bells out. Incluso eso hace sonar ciertas alarmas. Okay, so anybody got any questions or comments or thoughts? ¿Alguien quisiera hacer alguna pregunta, comentario, pensamiento? Why ¿Alguien? would we put Revelation 13, 11 in 6 and 7? ¿Por qué pondríamos Apocalipsis 13 en el 6 y 7? Why did we put Revelation 13 here? ¿Por qué pondrías 6 and Apocalipsis 7? 13 aquí en en el 6 y en el 7? So let's go to Charity. Vamos a ir con Charity. We'll do number 7. Vamos con el 7. I asked you, I did it backwards. Yo les pregunté, los hice al Before you revés, answer, antes de que Emmanuel, respondas. who, country-wise, power-wise, kingdom-wise, Emmanuel, who would you say the sixth kingdom is? basado en el reino, en el país, ¿quién dirías Can you entonces just que es tell me el who sexto? you've ever done a study on on those 7 kingdoms? ¿Quién dirías tú entonces que es el sexto Not reino? the US. So you'll say it is the US. Los Estados I Unidos. don't know what to think. It's not the ¿Estás US. estás diciendo entonces que es el sexto reino de los Estados Unidos, sí o no? So you never had any opinion on it? No sé qué pensar. ¿Nunca I thought it tuviste was the alguna, US. USA. nunca tuviste alguna That's what opinión? Monica said. Pensé que Monica eran los said it is the Estados USA. Unidos. Entonces es lo mismo que dijo Mónica, So que she's los teaching the Estados same thing that Unidos. you used to believe. Ya simplemente está diciendo lo mismo que que Okay, estás so diciendo, que you're tú going to use creías. USA. ¿Estás de acuerdo entonces que es los Estados Unidos? And who would you say number 7 was? ¿Quién dirías entonces que es el número 7? Republican USA. USA. Los That's Estados what Charity Unidos. did here. Y eso fue lo que So dijo they're both agreeing Charity. with you. Así que las dos están de acuerdo You contigo. said a certain faction, political faction of America. Así que dijiste que una facción política de América, de Estados Unidos, So if you were to look at, if we were to say, is a kingdom good or bad? Babylon, you'd say is what? si tú fueras a ver hacia los reinos y me dirías si son buenos o I'll malos, put a ¿qué red for dirías bad. de Babilonia? ¿Es buena o es mala Medo Persia? Babilonia? ¿Medo-Persia? Mm, ¿Será buena o mala? Maybe bad. Maybe bad. Quizás sea mala. Quizás. They want to kill God's people, don't they? No querían matar al pueblo de Dios. Eso es Bad. mala. Bad. The same. Grecia, mala, Bad. mala. And that's the problem. Sorry? Y ahí es That's donde the está el problem. problema. Ese es el problema en el Good or bad? sexto. ¿Bueno o malo? Yeah. I'm not asking what's on the board. I'm asking you. You actually, from your previous knowledge, you believe that number 6 was the United States? Entonces, no te estoy preguntando que veas de la pizarra, te estoy preguntando en base a lo que sabes. ¿Los Estados Unidos son el And you sexto? believe it was good. Yes. ¿Y tú crees que es bueno? And Sí. number 7. ¿Y el séptimo? Malo. So you said that 6 and 7 Has dicho entonces que el sexto y el are séptimo good and bad America. I think you've said, yeah. son los Estados Unidos buenos y Then you should ask malos. where the verses for that is.
¿Puedo preguntarte en qué parte del versículo lo dice? El versículo 11 dice que esa bestia como de Who cordero. gave us verse 11? ¿Quién dio el versículo 11? Curtis. Is that the right Cortis. verse? ¿Ese es el versículo correcto? In the verse? En el versículo, ¿está allí? Yeah, I'm just. Are you okay? Has it got dragon? It's the right verse. Dice dragón, el And versículo lamb is the correcto. right verse. Y el cordero, Lamb is the versículo Christ-like correcto. animal, and the dragon isn't. El cordero es un animal semejante a Cristo, el dragón no lo es. Pretty good. Okay. So question. Pregunta, It's getting dark. Put those two lights on if you're feeling this. está oscureciendo. Continuamos. Just want to make sure it's okay on Zoom. Not that one, yeah. I'm doing my job. Go ahead. Okay, so I'm not sure if my question is going to digress from your study, No estoy segura si mi pregunta va a desacreditar tu but estudio, I'm having a problem with the sixth kingdom. pero tengo un problema con el sexto reino. That Monica did. That's why I'm saying I don't know if you So know what your that. problem is? Yes, but sorry. Is Mi problema es the beast that's mentioned in 13:11 que la bestia que se menciona en el 13:11 said to be a beast, and it's said to be lamb-like. dice que es una bestia que se parece a un cordero. And to me, it was portrayed as a beast like all the other beasts. Para mí eso es igual a una bestia tal cual como el By who? resto, Who portrayed it as like everyone else? como todas las otras bestias. John, ¿Quién la By saying puso de that esa it's a forma? beast. John, al decir qué cosa, que era una like the bestia. word beasts. ¿No te gusta la palabra entonces bestia que se No, I menciona don't allí? have a problem with the word beast, but No tengo problema con la palabra me- bestia, it sounded like it's a beast, just like the first one, the second one, the third one, the fourth one, and the fifth one. pero para mí esa palabra hace que sea igual que la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. You can't do first, second, third, and fourth. Unless you can do fourth if you're going to borrow Ellen White. She tells you who the fourth beast is. Ellen White te dice quién es la cuarta bestia, not en her qué what, lugar, where. en qué sitio. Revelation 12, Apocalipsis red 12, dragon, Mhm. dragón in rojo, secondary senses, y que en un sentido secundario es quién, Wrong. pagan Rome, specifically Roma pagan Rome. pagana, Mhm. específicamente Roma pagana. And then we've got number 5. Luego tendríamos el número we've got 5, papal Rome. tenemos Roma What Roma papal. what symbol do you have for that? ¿Y qué símbolo usas para aquello? The little horn? No. El cuerno Stick in pequeño. Revelation. Vamos a quedarnos solo con Apocalipsis. The scarlet colored beast. Go back a couple of chapters. La bestia serious. escarlata. Un Beast that rises poquito up más out of the sea. atrás. Es la bestia que surge del mar. Papal Rome. Roma pagana, Roma papal. So the land-like beast, the land beast, La bestia como cordero, Ellen White will tell you, based upon its imagery, has certain characteristics. que basada en la simbología tiene ciertas características, Good or bad? buenas o malas. Good. Son buenas. Christ, Cristo, Lamb, porque es un cordero and representing the kingdom of God. y representa el reino de Dios. And in chapter 12, Y en el capítulo 12, do you find that beast in chapter 12? ¿encuentras esa bestia en el capítulo 12? No. Yes.
¿Sí? Who said no? ¿Quién dijo que no? Oh, I saw a cat. The cat speaking to me. Era un gato. Yes, you do. Mm. No. No. That's the woman. And this is the woman in chapter 12. Esta es la mujer del capítulo 12. Give me the verse, someone. ¿Alguien me da el versículo? If they give me this verse, they'll know the statement because I know you already know the statement. Si me dan el Revelation versículo, 12. les voy a dar la declaración porque ya lo saben. I ¿Alguien tricked sabe? you Está en Apocalipsis because I 12. used a bad word. Les engañé porque utilicé una palabra equivocada. Should Utilicé have put tierra. earth, not land. Earth. Perdón. Sí, bueno, en español las dos Go back to significan 12. tierra. Ahora van otra vez al 12. We found the verse. ¿Ya encontraron el 12:4. versículo? That's a bit early, I think. We've got 12:16. Do you have it in Creo front of que you? era Or el, you... Okay. creo que era el cuarto, donde hablaba de los 16. What 1260. said? 12:16. 16. 12, The 16. earth La helped the tierra woman. ayudó a la mujer. It says that. Dice eso. So that's what that beast is, isn't it? Entonces, esa es esa bestia, ¿no? I say, isn't it? I'll rephrase my question. The answer is no. La respuesta es Are you no. comfortable? Están cómodas I'm going to call it leap of faith en dar un salto or de fe logic, o de lógica, or do you believe it's sound methodology? o creen que suena a And your answer is metodología, no. None y of su those. respuesta es no, ninguna de las Me. anteriores. Y para mí It's all of those. es todas las anteriores. But if it says earth, Si dice it's tierra the same story. y es la misma historia, That earth in 12 is the same earth in 13. que esa misma tierra del capítulo 12 es la misma tierra In del the same 13, way y de la misma you did forma agree to en la que ustedes concordaron, the crowns. las How coronas. can you make the crowns the same when they look very different? ¿Cómo pueden hacer que esas coronas sean la misma cosa si se ven Your diferente? answer was Su respuesta fue, that wasn't your answer. The answer was ¿cuál fue la you respuesta? have to assume Tienes que asumir what's the same, que, not the crowns, the beasts. The beasts are the same. que las bestias sean la misma cosa. I use the word assumption. It's not an assumption. Utilicé la palabra asumir, no es asumir, Based upon a principle that they're repeating stories. sino basado en el principio de que son historias And as I said to repetitivas. Joachim before, I make it sound superficial, but it Y is como, built, if you look at the verses, upon sound principles. como le dije a Joaquín anteriormente, puede parecer superficial, pero está basado en principios bien fundamentados. Now, I know you feel uncomfortable, Ahora, no sé si se sientan but I'm incómodas, arguing. pero I'm doing exactly the same thing now. estoy argumentando y estoy haciendo exactamente la misma cosa ahora. No escucho ahora. Se le fue el audio al anciano Parminder, perdón. Ujú. Se le fue el audio. Testing. Sí, ahora Good. sí ya. So if we see two concurrent chapters which are telling the same story, Si ven dos capítulos concurrentes que están contando la misma historia, the beasts are the same. las bestias son la Red misma dragon and cosa. the sea beast. El dragón rojo, la bestia del mar, It says the earth, dice que la one tierra chapter, en un capítulo, which is good. que está Then bien, it says in another chapter, y luego dicen otro capítulo, the earth helped the church. que la tierra ayudó a la iglesia. I think he's talking about the same entity.
Creo que entonces hablan de la misma and I don't entidad. think it's supposition. Creo que no es una suposición. Is it the earth or it's what gets into the earth and what comes out of the earth? ¿Es la tierra o es lo que sale de la tierra o lo que entra en la tierra? We've got to be careful that we don't mix up the story, Tendríamos que tener cuidado de no, no, the perspective of the story or the time element of it de no inventar con la perspectiva ni con los elementos it dentro de la is. historia sobre de quién sea, So in 13, it porque en gives el you 13 a perspective that tells you that this kingdom is being born. porque en el 13 te da una perspectiva de que este reino está That's siendo, all it bueno, means. está naciendo. Eso es todo The lo que earth quiere bit decir. means something different, Que la tierra puede significar algo diferente, whatever that means. sea lo que sea que And signifique eso. you can either cheat and go to Ellen White, Pueden ir a Ellen White a hacer old trampa, world, new world, antiguo mundo, or nuevo you can mundo, compare and contrast sea and land, o pueden comparar y contrastar tierra y mar, and then you can add the time of the end. y luego pudieran ir What al you tiempo do, del fin, la herida you can, mortal, you can just add more and more information to show pudieran agregar cada vez más información para demostrar that the earth is a symbol of a landmass that we call the United States. que la tierra es simplemente un símbolo que representa todo ese territorio que The llamamos los sea Estados is the Unidos, landmass that we call Europe. y que el mar sería la masa continental de lo que llamamos Europa, If you agree with that. si están de acuerdo con eso. So all 13 is telling you Todo lo que les dice el 13 is the raising up of the nation or the kingdom that's in the United States. es sobre el surgimiento del reino que es los Estados Unidos. And 12 Y en el 12 doesn't need to mention the kingdom. no necesita mencionar el reino. Depending on how you view 12, Dependiendo de cómo vean el it's 12, saying that the United States helps the woman. dice que los Estados Unidos ayuda a la mujer. I don't know how you view that history. No sé cómo vean esa Is it historia. pre or post 1798? ¿Es Or at antes o 1798? es antes, después o en 1798 is it past, present, or 1798? future? 1798 sería pasado, presente o futuro. In 1798. En 1798. Yes. Revelation 12 Apocalipsis 12. Okay, I'll stick to present. I'm not sure, but So the I'll stick to dragon present. Creo que es presente. Ok, así has que el the dragón power tiene el to poder persecute the woman in 1798. de perseguir a la mujer en 1798. No. So it's before. No, Because he received a deadly wound then. Mhm. no, porque ya para ese momento tenía una herida mortal, así que So es it's antes. before. Así que es So antes. before 1798, Así que antes de 1798 is there a beast hay una bestia. in the earth? ¿Hay alguna bestia en la Tierra antes de No, 'cause it's not been born yet. 1798? No, porque todavía no ha nacido. That's Okay. supposed to give you the answer. That's supposed to help you, not make it worse. Les intenté ayudar dándole la respuesta y resulta que les enredé más. It's not some kingdom No es un reino that says, come over here and we'll offer you state protection. que les diga, vengan, que les voy a dar protección estatal. The protection is of a different nature. La protección es de una naturaleza distinta. Who actually protects the woman? ¿Quién está de hecho protegiendo a la mujer? ¿Quién? Napoleon protects the woman. Napoleon lives in the Na- sea. Napoleón. Napoleón le protege porque Napoleón es el que está en el mar. Napoleon isn't even born yet. Napoleón ni siquiera había nacido. Well, it's the 13 colonies? No, I don't know. Son las 13 13 colonias. colonies. No lo sé. Las 13 Who are the 13 colonias. colonies? ¿Y quién serían las 13 colonias? The prelude to the USA. Mm, Who are the Mm. 13 colonies? Lo, Where did antes, they come from?
de que fueran los Estados Unidos. ¿De quiénes son esas The colonias? sea. ¿De dónde vienen? Del mar. It's this woman who's fleeing to Esta the earth. mujer está huyendo a la tierra And so the entity that protects her y la entidad que le protege is es herself. ella misma. She's doing all of it. She's the only one that's around. There's no one else. Ella es la única que está sola, no hay nadie más. The protection is the geography, La protección es la geografía, but they're going to create a new kingdom, pero van a crear un nuevo reino, which you call the 13 colonies. al cual le llaman ustedes 13 is colonias. Basically, Europeans who are fleeing persecution. Básicamente que son europeos que están huyendo de la persecución en Europa. People fleeing persecution. Personas huyendo de la Okay, are we persecución. okay? ¿Estamos bien así? Come on, you must. That's a good study. A good defense. Not good. Es Maybe not una- good study. It's a good defense. Es una buena defensa. Es una buena defensa esto. Just tell me the one question that you have. Díganme la pregunta que tienen. The Before you story. do that, is this number 6? Antes de Is that eso, what we're dealing with? este es Yes. el número 6. What's your concern that it's the land beast, which is the kingdom of God? You got concern of that? ¿Tienes algún problema de que esta bestia como de cordero sea el reino de Dios? ¿Tienes algún problema con eso? Con que se diga eso. Tell me who you think number 6 was. Is. Mejor dime tú, ¿quién es ese número 6? I just have a conundrum in my head. So you don't think it's the USA? ¿No crees que sea los You Estados think Unidos? that's the USA, ¿Crees que but you don't know if it's number 6? los Estados Unidos si le quitamos el número Okay, 6? I do think it's the USA, and I think it's number 6. Ok, creo que sí es los Estados Unidos y creo que sí es el número 6. All the other kingdoms of beasts are Satan's kingdoms, and how Sino que todos los reinos anteriores son reinos de in that Satanás. storyline, the sixth becomes an anomaly. Y entonces, ¿cómo llegamos en esta historia en la que el sexto sea una anomalía? Okay. Bien. In Revelation 17, En Apocalipsis 17, where are you in Revelation 17? ¿dónde están en Apocalipsis 17? Which kingdom are you in? ¿En qué reino estás? Anybody? Alguien. Number 6. En el sexto 1798. estás en You 1798. okay with that? ¿Estás de acuerdo con eso? Okay. It says, Y dice, Revelation 17, Apocalipsis 17, when you're in that story, que cuando estás en esa the historia, Scarlet Beast is la bestia escarlata es que resting in peace. muerta, bien Dead. muerta, está muerta. You're here. The beast that was Estás aquí, la is bestia now que era, dead, que ahora está muerta, shall come alive again or resurrect. va a volver o resucitar. So here, Así que aquí, the beast la bestia is dead. está muerta. So you've known about that anomaly for a long time. Así que ya saben de esa anomalía desde hace mucho. So there are lots of twists and turns in this story. Hay muchos términos y varias cosas enredadas en toda esta When you look at historia. it simply, Pero cuando lo ves simplemente en it forma looks like sencilla, the 7 heads are the same as the 4 kingdoms. pareciera que dijeran de que las 7 cabezas son la misma cosa que 4 reinos. When you come to this story, Cuando llegas a esta otra historia, the lamb-like beast is not here. la bestia como cordero no está aquí, It can't be. no puede estarlo. The problem is El problema this es beast que esta bestia has 7 heads. tiene 7 cabezas. One of them
Y una de esas is definitely this lamb or land beast. definitivamente tiene que ser esta, la bestia como de So cordero. we're confronted with things that on the surface don't seem to work. Así que nos confrontan cosas que en un This is principio why parecieran que no We're concuerdan struggling to put together end time y, prophecy, I think. y esa es la razón, creo yo, por la cual estamos pues con And I think this dificultades is, I'm not saying this was the point of Elder Terry's study, para ponerlas en contextos hoy en día. Y yo no sé si ese era el punto que la anciana Terry quería hacer en su but it's something estudio, that if you didn't see it before, it stares you in the face because I think she just says it. pero hay algunas cosas en las que te golpea en la cara porque ella dice, lo dice ahí, Saying something doesn't bring it to people's consciousness sometimes. dice algo de lo Which is cual la why I mayoría de la wanted to gente bring this up. no tiene como conciencia Because y we esa es la try to razón. understand Y esa es la razón por la cual yo quise traer a sixth and colación seventh ese kingdom, tema. Y esa es la which razón we've por la spoken cual about in lots of studies now. estamos intentando ahora comprender el sexto y el séptimo reino, People are lo, struggling to understand who is who, de lo cual se ha estado hablando en diferentes estudios desde hace un what's going tiempo. on. Y eso es por lo cual muchas So I personas wanted just to show that han estado con dificultades en comprender quién es qué. the sixth kingdom is here, Y esa es la razón por la cual but yo it's quise not a demostrar beast. que el sexto reino está And it aquí, has to be dealt in a different way, pero no dealt es with in una a vez, different way. pero que no es una bestia, tiene que tiene que lidiarse de una So- forma diferente, se tiene que tratar diferente. In this story, if this is just Satan's kingdom and all of this, En esta historia es el reino de I can Satanás. have wheat in it, ¿Cómo puede tener trigo allí? and how can many escape from here? ¿Y cómo muchos pueden So escapar de there's lots aquí? of intricacies and details to this story Así que muchas implicaciones en that esta aren't there on the historia surface. que no se encuentran en la superficie, And no what son we- fáciles. What this truth demands of us now Y lo que la verdad demanda de nosotros hoy en día is a much more mature, much more detailed understanding of these ancient stories that we're all very familiar with. es una comprensión mucho más madura de todas estas historias con las cuales ya estamos If you look at them familiarizados. carefully, they don't work at that surface level. Si lo ven con cuidado, no funciona bien cuando lo ven desde esa If you forma don't grapple with superficial. this, Y si no what we're lo being manejan taught bien, won't make sense. si no manejan bien estas cosas, entonces lo que estemos enseñando no va a tener ningún sentido. Así que bueno, vamos a orar. Holy God, we thank you Santo Dios, gracias that you can guide and direct us, que has podido that even though we may guiarnos, not understand que aunque no podamos your haber word clearly, entendido tu palabra de forma clara, we can see glimpses of truth, podremos ver algunos rayos de both luz de from verdad ancient truth que vienen de las verdades and pasadas the things that are now being discovered y las cosas que hoy en día se están or being descubriendo reinvestigated. o que están siendo May reinvestigadas. each of us Que cada uno de hold on to the nosotros truth pueda aferrarse a la verdad that you have given to us. que nos has dado. Ask for your blessing. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. I want to apologize to everybody for our delay today. Quisiera disculparme con todos por el Had, retraso que technical tuvimos hoy. problems. Tuvimos algunos problemas técnicos. And we're here at the same time tomorrow. Nos veremos a esta misma hora el día de mañana. We're going to be together in same time tomorrow. Nos veremos de nuevo mañana a la misma hora.